Que hemos llegado a Ecuador, gente, que estamos aquí en el Ecuador del Ecuador. O lo que es lo mismo, en el corazón del mundo. ¿Y qué podría haber ahí? Pues una comunidad hippie muy hermosa llamada Chambalabamba. Mi infancia fue un arenal, bajo la lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. A mí me gusta pintar el cielo con una acuarela, imaginar la libertad, esa palabra que vuela. Chambalabamba es un paraíso al que fui convocado por el destino en una de esas carambolas demasiado casuales como para no ser causales. Este es su creador, Mofufo, un activista y anarquista norteamericano que destinó una donación de su hermano para construir una comunidad que se rigiera a través de un sistema muy particular, la sociocracia. Donde cada persona asume unas responsabilidades a través de círculos. Todos somos iguales y todos tenemos la misma responsabilidad en diferentes áreas. Yo tengo mucha gratitud por esta vida. Tiempo muerto de tus mañanas hoy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. El vivir en comunidad, el vivir así, rodeado de este verde, de toda esta naturaleza, es caminar lo soñado. Nos enseña a ser tolerantes, a compartir, a pensar en mí, pero también en los otros a la vez, ¿no? Un sitio de sanación y de arte. Es un oasis en el medio del campo. Es una manera de vivir muy diferente, un descubrir de pasiones, de buscar un bienestar común. Si necesitas un pequeño empujoncito, ¿no?, para acelerar tu camino, pues aquí lo tienes. Aquí te mete el vórtice y ¡boom!, como una lavadora, macho, te limpia todo, tío. Y te hace tener experiencias muy bonitas y sincrónicas. Algo que caracteriza a las comunidades es la convivencia de respeto con el entorno, pues tratan de generar el menor perjuicio posible al lugar en el que habitan, puesto que es este el que le genera los alimentos. Si se quiere, todo desecho puede ser de provecho. Somos expertos con bioconstrucción, orgánico y fuerte también. Heces y residuos orgánicos pueden ser de abono, plásticos, vidrios y cartones pueden ser materiales. Lo único necesario es exprimir la creatividad. Tiempo muerto de tus mañanas hoy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. ¿Cuántos árboles de frutas tenéis en la comunidad? No sé, tal vez 300. En este tipo de vida pues tienes más relación con la naturaleza. Y quieras que no, pues eso te lleva a estar más conectado contigo. Estamos más enfocados en nuestro crecimiento personal, dejamos un poco tanto ruido que hay externo, nos enfocamos mucho en nuestro interior. Creo que en la ciudad y en el sistema hay algo que te anula eso, tu conexión contigo, y vas más en un tren que te lleva, ¿no? Te despierta esa disposición que tienes de hacer, de ser y de hacer. Muy alternativo. El tiempo muerto de tus mañanas hoy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, You proud? Proud? I'm proud to be humble. yo ya no estoy, presiento que soy lo mejor. Somos dos pájaros libres. No tenemos reglas, solo acuerdos. Para mí, comunidades como estas, donde la agricultura es regenerativa sin agrotóxicos, donde no hay maestros sino acompañantes, donde en definitiva los humanos coexisten con lo que les rodea sin imponerse ni dañar, Libertad con responsabilidad. me da esperanza para imaginar que un futuro no destructivo sí es posible, siempre y cuando haya voluntad. Soltar la seguridad y el confort y atrevernos y lanzarnos a vivir maneras diferentes de asumir la vida. Que vengan a hacer voluntariado en Chambalabamba, que vengan a dormir en Chambalabamba y que nos contacten a través de la website chambalabamba.org. En alto va y tenele, surja al cielo va y tenele, entre nubes va y tenele, se abre el sueño va y tenele.
Fue tan inspirador visitar Chamalabamba que hasta tentado me sentí de quedarme un buen tiempo y aprender jardinería, de las plantas y de la vida, pues de buena tinta sé que mientras mejor se siembra, mejor se cosecha. Sin embargo, los pueblos indígenas me esperaban, así que recogí mis cosas, me despedí de estos bellos seres y retomé la ruta. Hacia tu estrella iba y tener. Una de las cosas por las que me gusta viajar en Latinoamérica es que tengo sitios a los que llegar. Y después de 3 días en Vilcabamba, voy a Saraguro a conocer a una persona bien especial que me han recomendado desde Chile. Uy, esto me da muy buena sensación a mí, ¿eh? Ya estoy yo predeterminado positivamente. Y en mi experiencia, cuando uno se predetermina positivamente, casi siempre pasan cosas muy buenas. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa, amigo? No sé si me han reconocido. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¿Conoces el proyecto o qué? Sí, voy siguiéndoles en Facebook. ¿A dónde vas? Pues nada, aquí vengo aquí. Joder, no me esperaba que alguien me fuera a reconocer en Saraguro. Bueno, ¿qué onda con Saraguro? ¿Qué me cuentas aquí? Saraguro. Está todo chévere acá. Está todo chévere, ¿no? Pues no necesito saber más. Está todo chévere. Muchas gracias. Hasta luego. Qué suerte he tenido. Esta moto que va delante mía me va a llevar al lugar al que tenía que llegar. Porque la familia me ha dicho que fuera en taxi, pero no sabían que vengo en moto. Y por lo visto en montaña arriba el lugarcito. Llego a la plaza y me reconoce un tío que se ha visto hasta el episodio que publiqué ayer. La tecnología es impresionante. Porque claro, yo es que veo un número en los vídeos, pero es que detrás de esos números hay gente, tío, hay personas, ¿sabes? Menuda responsabilidad, hermano. Cada vez que me percato de eso, digo, vale, pues no solo puedo hacer vídeos de moto, esto tiene que ir algo más allá. Está guapísimo, tío, es que me flipa la sensación de llegar a un pueblo ecuatoriano y en menos de 5 minutos tener 2 colegas. Y que el que me está guiando es el propietario de la discoteca del pueblo. Que me han invitado para esta noche, que es viernes. Que vaya muy bien, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Bien, bien. Siempre viene con toda la carga. Sí, vengo con toda mi casa encima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Polibio. Un gusto, Agustín, encantado. Había llegado al consultorio ancestral de la Fundación Salud y Vida Nueva, donde Taita Polibio y Doña Delfina ofrecen con todo su amor métodos tradicionales de curación para quien esté necesitando sanación. Ángel Polibio Japón Cango. Hemos podido salvar cientos de personas con problemas de cáncer, diabéticos, reumatismos crónicos, para poder sanar. ¿Y a través de qué medicina? Esta se llama una medicina de Cambó. Cambó es una medicina de la baba de la rana que sacan, esto lo traen desde Brasil. Este tratamiento del Cambó va unida a las ceremonias rituales de curación, a la espiritualidad de sanación de malas energías y una dieta de buena alimentación. Una espada muy antigua de los españoles. Pero espero que no tenga sangre derramada esa espada. Puede ser. ¿Qué piensa usted de lo que hicieron los españoles por acá? Donde los indios eran realmente que estaban en contacto directo con el otro mundo, ¿no? Y que eso más bien nos destruyeron ellos. Que la madre tierra siente, pues tiene vida. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor tienen vida. Todo lo que Dios nos ha dado, utilizarle bien, para el bien, no para el mal. Si estamos bien, si tenemos una buena energía, si no tenemos ningunos dolores, pues para mí que eso es el comienzo de nuestra vida. Nuestra vida comienza en cada minuto, en cada instante. Solo se necesita atención y un puñado de conciencia. Observar lo que nos rodea y tratar de entender la multiplicidad de formas de vida existentes, tan simples y tan complejas al mismo tiempo. Lo voy aprendiendo.
¿Regalito para mí? Ajá, sí, para que tenga. Y acuérdense de Saraguro, ¿no? La música de Saraguro. Muchas gracias, la música de Saraguro se viene conmigo. Ajá. Gracias, Taita. Aquí ayudamos también gente pobre que no tiene plata. Yo he dado la mano a muchos hermanos que no tienen dinero. Y a veces me han dicho, ¿y cuándo voy a pagar? Cuando tengas. Y si no tienes, no hay problema. Así habla un curandero de verdad, poniendo por delante la sanación al dinero. Algo no tan frecuente en estos tiempos de gurús en expansión. Ayudar a la gente que salgan adelante y que se curen, que se sanen. Vamos a cantar el cóndor. ¿El cóndor? Para que vuele muy lejos. Para que vuele muy lejos, así como en las volantes. Por último vamos a hacer un rapeo. ¿Un rapeo? ¿Sería verdad que me había convertido en una especie de cóndor mensajero? ¿Sería cierto que vuelo de nido en nido recolectando mensajes conscientes para luego esparcirlos por el cosmos digital? ¿Que mis cartas son vídeos de la sabiduría verbalizada de estos seres? No lo sé. Pero tampoco creo que fuera casualidad que doña Delfina eligiera esa canción para mi despedida. Del mismo modo que no es casualidad que siempre termine encontrándome con esta clase de humanos. Si el Gran Espíritu me puso aquí, le estoy agradecido eternamente. Lo único que le pido es salud y buena energía para poder completar la misión. Qué buena gente son doña Delfina y don Polibio. Es maravillosa la labor que hacen. Necesitaba ya una experiencia así, un encuentro desde este lado del corazón. Es que salgo con otra cara, porque salgo con otro corazón, pues imagínate la cara. Y ahora me voy para Cuenca, 2 horitas y media muy ricas, poquita de ruta hoy, Cuenca para allá, pone. Vamos para allá, vamos para Cuenca. Pero antes haría una importante parada en Suracpampa para conversar con Taita Alejo. Un buen tiempo. Yo soy Alejo Valdivieso, tengo 72 años, soy agricultor de profesión y vivo en Suracpampa. Hermano querido, listo para conversar. Y así fue. Conversamos largo y tendido, aunque esta conversación la sacaré en un vídeo aparte. Hay mucha gente a la que le encantan los vídeos que hago de viaje, pero le da un poco de coraje los que hago así un pelín más profundos o de reflexiones. Bueno, amigos míos, es que la vida no solo va de ir encima de una moto, son muchas más cosas, créeme. Ahora, la de la moto me encanta, pero un viaje así, en mi opinión, es casi inevitable que te lleve a esta espesura para tratar de encontrar un poco de luz y, si te atreves, abrirte y compartirla con el resto, porque no es fácil. Lo fácil es decir: ¡yo, qué ruta más buena! ¡Dios mío, cuántos peligros! ¡Estoy muy solo! ¡Se me ha roto el cilindro! ¡A ver cómo lo arreglo! Y tras una mañana de bruma, lluvia y un poquito de camiones, hemos llegado a Cuenca. Tío, pues si parece España esto, ¿eh? Me van a disculpar que vaya por la línea de autobús, que vengo de muy lejos. De muy lejos hasta Cuenca, hermosa ciudad de arquitectura colonial que me hizo experimentar durante unos días la curiosa sensación de haber vuelto a casa, pues sus iglesias, sus devotos, sus fachadas, sus patios de corral y sus huevos gordos me hacían recordar a la tierra que 30 años atrás me vio nacer. Ay papá, que nana, triabanina. Ay mamá, que nana, triabanina.